Y bueno, ya estamos en una nueva etapa de nuestro programa. Vamos a mostrarle un panel que es parte de nuestro proyecto, un nuevo capítulo de nuestro proyecto COVID-19 en Tarapacá. En esta ocasión vamos a estar mostrándole cómo los expertos tratan respecto a la salud emocional, lo que sucede con nuestras emociones, con nuestra psiqui en el medio de esta pandemia. En este panel participan la presidenta del Colegio de Psicólogos de Iquique, doña Lucila Pizarro. Ya es bastante conocida Lucila, ha aparecido en varias ocasiones con nosotros. Estamos con la socióloga Blanca Yáñez, también Blanca ha aparecido en varios programas nuestros, y estamos con el psicólogo Jorge Sarmiento, que es parte de la unidad de psiquiatría del Hospital Regional. Ponga atención porque en estas discusiones, en estos paneles, puede que usted descubra aspectos que tal vez para nosotros que no tenemos la información psicológica, psiquiátrica, sociológica necesaria, pueden pasar inadvertidos. Sin embargo, usted mirando estas discusiones, mirando estas entrevistas, puede darse cuenta que está padeciendo algo y también tal vez puede orientarse en cómo resolverlo. Vamos a ver este capítulo de COVID-19 de Tarapacá y volvemos de inmediato. Bienvenidos, COVID-19 en Tarapacá, un programa especial de Iquique Televisión que cuenta con el patrocinio del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá. Hoy vamos a conversar sobre el impacto emocional que ha tenido el coronavirus en nuestra región y para ello hemos invitado a 3 distinguidas personalidades y profesionales de nuestra ciudad. Queremos darle la bienvenida a Lucila Pizarro, psicóloga, presidenta del Colegio de Psicólogos de Iquique. Lucila, una vez más con nosotros en Iquique Televisión, gracias. Muy buenos días. También está con nosotros Blanca Yáñez, quien es socióloga, magíster en educación, también por segunda vez en el programa. Blanca, muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Y también está con nosotros Jorge Sarmiento, quien es psicólogo de la unidad de psiquiatría del Hospital Regional. Jorge, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir, ¿cierto?, con una especie de diagnóstico respecto de cómo impactó la pandemia, no solo en la región, digamos, en el país, ¿cierto? Y también, me imagino, ha sido algo similar en todo el mundo. Lucila, ¿cómo dirías tú que ha impactado esto? Un fenómeno absolutamente nuevo, nadie pensaba que íbamos a vivir esto y bueno, nos sorprendió por supuesto cuando supimos las primeras noticias, ¿cierto? A principios de enero, ya en febrero, bueno, la cosa se estaba complicando bastante y de repente en marzo ya la teníamos aquí en nuestro país. En nuestra ciudad. Sí. Sí, bueno, yo creo que en Chile es doblemente, el impacto es doble, porque en realidad en Chile coincide, ¿no?, la crisis social con la crisis epidemiológica, la pandemia. En otros países ha sido solo la pandemia. Entonces, creo que sí, creo que realmente esto no va a ser tan pronto que podamos decir que ya nos libramos de este virus, y creo que realmente esta sociedad ha cambiado y va a tener que cambiar mucho más, digamos. Yo creo que esta es una tremenda lección, porque nos damos cuenta que los sistemas públicos no están preparados para dar respuesta a una pandemia como esta, se ven absolutamente superados, que también las personas afloran una serie de problemas que a lo mejor están un poquito encubiertos y que estos fenómenos los gatillan y nos demuestran, ¿cierto?, lo frágil que puede ser la salud mental en determinados tramos de edad en la población, y cómo estábamos conteniendo probablemente, ¿cierto?, por distintas razones no aparecía todo a la luz pública. Pero esta pandemia nos ha sacado una radiografía y yo creo que la salud mental en Chile ya estaba mal, con esto está peor. Y cuando los fenómenos ocurren como estos, ¿cierto?, no son inmediatamente visibles todos sus efectos. Nosotros sabemos, y en eso yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, que generalmente después de todas las catástrofes aparece la pandemia, que es la trastorno de salud mental. Y en este país además económico, porque obviamente
tener que restringir, ¿cierto?, muchos aspectos de la economía, también eso va a significar que muy probablemente un gran porcentaje de la población va a ver precarizada su vida, y ya la está viendo, ¿no? Hemos visto mucha pobreza, pero también después quisiera hablar de que hay desafíos y que yo creo que si nosotros hacemos los aprendizajes correctos, yo creo que hay algunas cosas que llegaron con la pandemia y con la crisis que podrían ser relevantes y que podríamos adoptar, porque creo que tienen que ver con la resiliencia y que tienen que ver con buenas pautas para vivir. Pero por ahora, digamos, después podemos seguir hablando de las cifras. Sí. Blanca, la incertidumbre, ¿cierto?, que se plantea en cada uno de nosotros con un fenómeno de esta naturaleza. Uno dice, bueno, en Europa veíamos las imágenes, ¿cierto?, y después nos tocó ver cosas acá mucho más cercanas. Lo de Ecuador fue realmente dramático, ¿cierto?, cuando veíamos ahí cadáveres o ataúdes en plena calle. Es realmente te entra el pánico, digamos, el miedo a una situación que nunca te imaginaste que ibas a vivir. Exactamente. Yo te diría que la incertidumbre no solo fue por el miedo externo, digamos, el miedo a lo desconocido, a lo que está afuera, y a la forma como los medios de comunicación inicialmente nos informaban, ¿no?, con mucha alarma y gatillando temores, y también demasiado, yo te diría, sensacionalista también en mi concepto, en la forma como nos fue informado, ¿no? Primero la alarma, una alarma de un miedo hacia todo lo que fuera distinto, hacia todo lo que fuera desde, ¿no es cierto?, fuera del hogar, que es donde nos confinaron finalmente. Aparecía, ¿no es cierto?, también como pocas herramientas, no fue un proceso educativo, no se hizo a partir de, ¿no es cierto?, mensajes también diferenciados, porque la pandemia nos tomó, ¿no es cierto?, nos llega en un estado en que nosotros necesariamente teníamos que hacer diferenciaciones de cómo nos iba a afectar. Chile es un país muy desigual, tremendamente desigual, ¿no? Y en esta desigualdad que se produce también la forma como impactó y cómo está impactando hoy día la pandemia es muy diferenciada, ¿no? Para algunas familias ha significado una oportunidad muy importante de reencuentro, de hacerse cargo de los más chicos, de conversación, de poder tener también tareas compartidas entre toda la familia y donde hay aprendizajes también para los niños muy importantes desde la vivencia, ¿no? Desde los aprendizajes para la vida. Sin embargo, otras familias impactó tremendamente desde el punto de vista, por ejemplo, donde hay familias de adultos mayores, digamos ya, que no hay muchos niños y que sí son adultos y hay más adultos mayores. Les impactó tremendamente porque esto significó un confinamiento y una, yo te diría, segregación muy importante que les afectó, y seguramente mis colegas aquí presentes tienen más argumentos y más elementos para ver de qué manera en su emocionalidad les impactó. Yo veo a mis padres, por ejemplo, mis padres y mi suegra antes de fallecer, que falleció hace más o menos un mes, era muy tremendo tener que quedarse en la casa, ¿te fijas? Además les impactó físicamente, porque ellos estaban acostumbrados a hacer sus cosas, eran medianamente, en el caso de mi suegra, medianamente autónoma, y en el caso de mi papá, tremendamente autónomos. Entonces, el hecho de estar dependiendo de otras personas, las cosas que necesitaban, incluso poder hablar del tema, de cómo se sentían, ha sido un impacto. Y eso yo te lo pongo como ejemplo, pero es una realidad para aquellas otras familias. Las familias más pobres también se vieron muy impactadas de manera, los que tienen empleo precario, por ejemplo, de una manera total, integral. No solo estaba el miedo, el temor a lo externo, te fijas, y también este impacto, sino también la incertidumbre de cómo voy a vivir el día. Y yo creo que salió también, lo que decía Lucila, lo comparto, salieron muchos recursos
¿no?, que tenemos en términos personales y también muchos recursos sociales. Aparecieron las ollas comunes, más de 100 ollas comunes en la región en esta etapa, que son aprendizajes pampinos, ¿no?, de los tiempos de la salitrera, la organización, la solidaridad, la masandería comunitaria. ¿Te fijas? O sea, han surgido también recursos que teníamos y que a lo mejor no lo teníamos tan cercanos en términos de la organización, a pesar de las restricciones que han habido desde el punto de vista de la autoridad para poder juntarse. Igual se junta un grupo de mujeres, 7 mujeres o 7 personas a cocinar. Entonces nos ha impactado de manera distinta, quizás también en términos sociales, digo yo, y en términos culturales también, de acuerdo a los recursos que tengamos. Pero también a lo mejor en la emocionalidad también, te fijas, también tenemos recursos diferenciados para salir de esto. Y tenemos también como se señala aquí, las posibilidades, ¿no?, algunas alternativas. Sí. Bueno, vamos avanzando con los temas y nos gustaría también que Jorge nos comentara, digamos, su experiencia. Es muy joven Jorge, pero trabaja, digamos, en la unidad de psiquiatría del hospital, y me imagino que ahí has tenido de primera mano también, de cierto, un impacto de cómo ha sido en la realidad nuestra, en nuestra ciudad. Sí, varias situaciones se han visto acá en la unidad. Bueno, yo llevo 9 años trabajando acá en la unidad de psiquiatría, entonces eso me permite ver por lo menos el curso de cómo se da también el impacto de la pandemia con respecto a, por ejemplo, los ingresos, lo que hemos tenido que sortear también con el tema de la intervención y cómo eso ha impactado un poco en la realidad también cotidiana, ¿no? Principalmente, si bien somos una unidad crítica, es una unidad que recibe pacientes que están en una fase aguda, que son más complejos en términos de cómo ellos están padeciendo este problema de salud. Lo que hemos visto acá en la unidad es que la mayor cantidad de pacientes que ingresan asociados a esto que exponen mis colegas tiene que ver también con reacciones de estrés agudo, en los cuales están sometidos por este temor de repente de padecer la enfermedad, o en otras situaciones que son como secundarias a. Entendamos de que, como han explicado mis colegas, cambió la rutina común y cotidiana que teníamos en nuestras casas, con las particularidades que tiene cada una de estas rutinas también. Y se insertan nuevos miedos, nuevos temores, nuevas situaciones que nos obligan a tratar o intentar de adaptarnos. Y cuando no tenemos los recursos necesarios, vienen reacciones como, por ejemplo, los llamados intentos autolíticos, por ejemplo. Y tiene que ver con una sensación de dolor intensa que no la pueden manejar de alguna manera, y terminan realizando gestos que para ellos son como, de alguna manera, una solución ante el conflicto, pero obviamente no lo son. Que por lo menos en la cantidad de ingresos que se ha mantenido en el tiempo. Mantenemos teniendo ingresos en la unidad de personas que realizan estos gestos, porque hay otros contextos también de fondo que también agudiza la misma situación de la pandemia, ¿no? De violencia intrafamiliar que quedan asolapadas y que de repente dentro de una situación de pandemia se tienen menos recursos para poder enfrentarlo, abordarlo, o recurrir a algún sistema que te prevea algún soporte, alguna ayuda. Entonces, ante esta angustia vienen estas situaciones. Obviamente hay un impacto también en la red asistencial. Hay una distribución de los recursos, obviamente, frente a la pandemia, y hay una protección también hacia el recurso humano, que eso limita de repente el acceso en salud mental. Y eso también presiona a que haya más ingresos a la unidad, ¿no? Pero específicamente del COVID tiene que ver con eso, ¿no? Con la reacción al estrés agudo, con cuadros que venían ya de hace mucho tiempo en tratamiento, depresiones graves o trastornos de personalidad que de repente, frente a este cambio, frente a este nuevo proceso de cotidianeidad, hacen crisis. Y ahí es donde viene el proceso terapéutico. Ok, Lucila, tú nos señalabas, ¿cierto?, que bueno, sabemos que la salud mental de los chilenos tiene bastantes complejidades, esto antes de la pandemia, y tú nos señalabas, bueno, se han acentuado con mayor razón durante este tiempo. ¿Y cuáles son los trastornos más recurrentes que ha traído consigo esta situación?
Claro, en general los trastornos del espectro ansioso, estrés, mucha ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño, violencia, y en los hombres impulsividad también, y problemas familiares. Pero en general eso es como lo que hay, lo más afectado. No nos olvidemos que yo insisto que aquí la sintomatología está asociada con pandemia más crisis social. Nosotros en la plataforma de atención gratuita que inició el Colegio Psicólogo con un apoyo de voluntarios, de psicólogos voluntarios, nosotros hemos recibido personas que fueron violentadas por violencia política, ¿cierto? Por maltrato, por tortura de carabineros, y también hemos recibido personas que están viviendo una situación de mucha incertidumbre y de mucha precariedad a propósito de COVID. Entonces tenemos ambas tipos de consulta, motivos de consulta en la plataforma. La verdad es que no es extrañar que esa sea la línea de los trastornos, ¿ya? O sea, es como en general lo que aparece ante este tipo de experiencia. En muchos casos, Lucila, la gente, ¿cierto?, escucha a la autoridad que te pide quedarte en la casa, ¿cierto? Y tú tienes la necesidad de salir a ganarte el pan día a día, digamos, que era un poco lo que nos decía Blanca, digamos, hay una situación de vulnerabilidad muy alta en la región. Y ahí, ¿cuál es la situación? Porque se produce, me imagino, una tremenda angustia. Por un lado te están diciendo no salgas de tu casa, ¿cierto? Porque puede ser grave, digamos, la situación. Y por otro lado, tú necesariamente tienes que salir a ganarte el pan de cada día. ¿Qué le pasa a las personas en esas circunstancias? Eso tiene que ver con lo que yo decía, ¿cierto?, hace un rato, y que también lo señala Blanca. Este es un país tremendamente desigual, muy inequitativo. Y lamentablemente los sistemas públicos no están preparados porque están también precarizados, ¿no? El sistema público también está precarizado. Entonces yo creo que no estuvimos a la altura. No fueron capaces las autoridades, ¿cierto?, de tener un diagnóstico regional de las necesidades, del posible impacto que esto iba a tener. Parece que se olvidaron que tenemos una población, ¿cierto?, migrante alta, que tenemos una población con empleo informal, que no es una cosa que pase solo en esta región. El empleo informal en Chile ha crecido enormemente en la última década, enormemente, o sea, es tremendo. Y entonces cuando tenemos estos sistemas públicos precarizados, cuando no tenemos políticas regionales específicas frente a estas dos crisis, ¿cierto? Porque si se pensó realmente que había que hacer una cuarentena por razones de distinta naturaleza, por el flujo, porque aquí es una región que entra y sale mucha gente, ¿por qué no se pensó en políticas específicas? Porque si esa gente come, como tú dices, lo que vende en el día, eso es lo que le permite comer, ¿cómo entonces pueden quedarse obedientemente en la casa sabiendo que sus hijos no van a tener que almorzar? O la comida del día. Entonces, así de dramático es, y siento que a veces hay como una indolencia, como que ciertas personas o ciertos sectores no quisieran ver que Chile es desigual. Y que cuando les dicen cuarentena, todos están pensando en una casa o en un departamento que tiene sobre 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Pero cuando la gente vive en 20 metros cuadrados, en 10 metros cuadrados, o en una pieza, literalmente, ¿cómo le podemos pedir que ahí estén todo el día una familia de 7 u 8 personas? O sea, obviamente eso es hacinamiento, te fijas, y obviamente eso trae violencia, y eso trae también irritabilidad, la gente está muy frustrada, tiene miedo, tiene la incertidumbre, todo eso está confabulando contra su salud mental. Además del hambre, la salud mental, digamos, sigue echándose a perder. Entonces, creo que ahí donde no hubo ninguna mirada regional, ni tampoco los sistemas públicos, como digo, estuvieron a tiempo para ofrecer distintas soluciones a lo económico y también al resguardo de la salud, porque los hacen ver a la población como tremendamente irresponsable, casi psicopática. ¿Te fijas? O sea, están en la calle porque son cara dura, porque quieren pasarlo bien, solo eso. Cuando en realidad es probable que haya un porcentaje muy mínimo que así lo vea, que así sea. Pero todos los demás es por una tremenda necesidad, ¿no?, de mantener una familia, etc.
Sí, Blanca, bueno, ha salido varias veces el tema, digamos, de las medidas, ¿cierto?, que se toman con un carácter centralista y el problema, digamos, que ello conlleva. Y efectivamente, ¿cierto?, nuestra región tiene particularidades que la hacen única y que probablemente nunca se tomaron en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. Y por otro lado, la autoridad local también le falta, no sé si ponerse, como se dice en buen chileno, ponerse los pantalones, digamos, ¿cierto? Para hacer ver la realidad que tenemos y de alguna manera se asumen estas políticas nacionales de manera bastante obsecuente. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que toda autoridad, en el caso de la región, tiene como dos grandes tareas. Una es que pertenecemos a un Estado unitario, no somos un Estado federado, y eso nos marca mucho. Y hace que, ¿no es cierto?, se transformen y tomen los elementos de administración del Estado como las únicas variables para ejercer liderazgo. Pero hay una variable que es muy importante, la territorialidad. Cada autoridad tiene la obligación no solo de administrar un Estado unitario y por lo tanto bajar política pública, sino tiene particularmente en el caso de las regiones una obligación de desarrollo del territorio. Y eso implica necesariamente diagnósticos adecuados y permanentes del territorio y utilizar las herramientas que este territorio tiene, ¿no? Las universidades locales no solo tienen, te fijas, desde el punto de vista de lo que somos, la obligatoriedad de formar profesionales, sino también tienen la obligatoriedad de vincularse con el medio, que no es mandar a los alumnos a prácticas a distintos lugares, sino es pensar la región para el desarrollo. Sin embargo, yo diría que en eso tampoco tenemos herramientas importantes y tampoco se potencian esas herramientas importantes. Hay posibilidades como el FIC, por ejemplo, que es un fondo para la innovación, y se han utilizado siempre en los mismos tipos de áreas, ¿te fijas? Entonces no hay diagnóstico adecuado, ni en educación, ni en salud, y no se conoce el territorio. Por lo tanto, terminan siendo muchos liderazgos, la mayoría, diría yo, meros administradores de políticas nacionales. Eso nos hace mucho daño. Más considerando que en Chile la centralización del poder está súper elitizado, ¿no? Es decir, está concentrado. Fíjate que hay un estudio muy interesante que les recomiendo a todos los profesionales y personas que quieran verlo. Está en las páginas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, y este estudio se llama Desiguales. Lo hicieron antes del estallido social, fue un estudio de 3 años en todo el país, levantaron información muy importante, y fíjate que este estudio habla de la elitización de la política, y nos dice, fíjate, que el 70% de los ministros, el 60% de los senadores y el 40% de los diputados responden a 16 colegios en Chile, a 2 universidades y a 3 carreras. Eso significa que el impacto que tiene ese grupo respecto a las decisiones que está tomando, a cómo ve el país, a cómo ve las regiones, a cómo ven los problemas, están súper elitizados. Por lo tanto, ven su propia realidad. Cuando toman política pública la hacen con este sesgo y no ven la realidad. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros como ciudadanos y las organizaciones ciudadanas en la región no solo resolvamos los problemas, sino también vayamos desarrollando cierta capacidad de poder también hacer control, te fijas, de la política pública. El control social es fundamental para que una política pública sea aceptada. Lo decían mis colegas, hay un nivel de malestar instalado. Y fíjate que no solo el malestar porque hemos sido inequitativos o desigual en la educación, en la salud. El que tiene recursos la tiene, ¿no? Incluso puede resolver sus problemas. El que no lo tiene se fregó. Y se fregó y tiene que estar en las políticas sociales, y las políticas sociales son tremendamente restrictivas, son tan restrictivas también, que si le pones la variable de género son tremendamente discriminatorias, por ejemplo, para la mujer que es de hogar. No llegan, ¿no? No llegan. Ahora con el tema del 10% se logró hacer un impacto, ¿no es cierto?, de retirar lo que deben muchos padres a sus hijos. Eso te habla de una realidad que hay que leer, que hay que también legislar en función de eso. Entonces es muy importante
que nosotros tengamos en cuenta que las políticas públicas tienen que ser de acuerdo a una realidad. Tenemos recursos regionales, en vez de comprar tantos vehículos que a lo mejor lo necesitamos, ¿no? Para bomberos, para la policía. Necesitamos política pública regional, y la política pública regional no se ve, no hay ni siquiera una buena bajada. Entonces, eso es muy preocupante, porque nos restringe las posibilidades de futuro. Ok, bueno, Jorge, el tema de la mujer también ha salido, ¿cierto?, en la conversación. Me gustaría que tú también nos hicieras algún comentario respecto de todo lo que significa, porque efectivamente, ¿cierto?, entiendo que ha aumentado la violencia intrafamiliar, está la precariedad de muchas madres que son jefas de hogar, que también tienen la tremenda disyuntiva de cuidar a los niños, ¿cierto?, que tienen que quedarse en la casa y por otro lado salir a trabajar, a ganarse el sustento diario. ¿Cómo ha sido ese impacto también desde el punto de vista de ustedes ahí en el hospital? O sea, indudablemente, bueno, hay cosas que todavía estamos al debe con respecto a políticas públicas, con el tema también de violencia de género, que eso viene de antes, viene de hace mucho rato, que está pendiente y que hoy día se acrecentan, obviamente, con un contexto que lo está presionando, que es el tema de esta pandemia, porque la pandemia no solamente afecta a la salud física y la salud respiratoria, afecta a la salud mental, afecta de manera cotidiana, de manera económica. Tenemos una crisis económica, una demanda en salud, hay mucho temor y obviamente está esto que ya venía de hace mucho tiempo, que ahora es más visible, pero seguimos al debe. Seguimos muy atrasados en términos de legislación, en términos de red de apoyo. Se han instalado nuevas redes, hay redes informales también. El otro día conocí algunas redes de mujeres que estaban como muy pendientes de ayudar, ya sea con asistencia en cuanto a representación legal, también asistencia también más de tipo de apoyo, si habían precariedades de alimentación. Entonces, lo bueno, que lo mencionaban hace un momento atrás, han existido instancias informales que hablan de también cómo como sociedad nos posicionamos. Ahora, en el tema de la salud, claro, indudablemente nosotros vemos muchos casos que llegan por situaciones de violencia que al final terminan haciendo un acting out, una reacción al estrés y terminan tratando de salir de ese círculo haciéndose daño. Y eso es una situación grave, también es una manera de violencia. Sí. Aunque sea realizado por sí mismo, pero es producto de la violencia que están viviendo, ¿no? Pero uno de los tantos ejemplos que uno puede ver. Y esto viene de antes de la pandemia, ojo, no es solamente, yo creo que la pandemia ha acrecentado estas reacciones, pero estos casos así los hemos visto desde hace mucho tiempo. Sí, Lucila, un poco lo que viene, ¿cierto? Ya nos quedan solamente 5 minutos de programa. ¿Qué es cómo se visualiza esta situación? ¿Cómo salimos de esto? Tenemos una larga cuarentena, ¿cierto? Probablemente una de las más largas que hay en el país. Existe la ansiedad, ¿cierto? Y la necesidad también de poder salir, de poder cambiar un poco de estado, pero tenemos por otro lado, ¿cierto?, este temor al rebrote. No va a ser sencillo de aquí a fin de año probablemente, o quizás vamos a pasar al año 2021 con esta misma situación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mi mirada es particular, me hago cargo. Yo siento que realmente las soluciones están en que nosotros cambiemos el Estado en Chile, porque mientras el Estado sea subsidiario y no garantice derechos, vamos a seguir teniendo esta precariedad y esta inequidad en el país, y esta desigualdad. Y catástrofe que pase nos va a mostrar la tremenda desigualdad que hay, cómo entre dos chilenos lo viven tan distinto, dos familias chilenas las viven tan distintas. Y lamentablemente quienes lo viven más mal es la mayoría. ¿Te fijas? Entonces mi postura dice que realmente la forma de que podamos cambiar lo que le pasa al país frente a esta pandemia, frente a la crisis social y todo, es que se resuelva eso cambiando un Estado. Y para cambiar el Estado, el tipo de Estado, tenemos que cambiar la Constitución. Y felizmente nosotros tenemos en octubre la posibilidad de aprobar un cambio constitucional. Y eso es lo que necesitamos en este país, porque realmente tenemos que darle una vida digna a los habitantes de Chile. Y eso significa que tenemos que garantizar derechos que hoy día no están garantizados. Como por ejemplo, yo te digo, ¿cómo es posible que la salud pública atienda al 80% de la población y tenga el 50% de las horas médicas?
Eso es algo que nadie podría aceptar, ¿cierto? Es inadmisible, pero eso es así. Y muchas otras más. Como que tenemos un altísimo porcentaje de empleo informal, de gente que tiene trabajos a honorario, o sea, muy alto. Entonces, toda esa precariedad del país, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una atención primaria en Chile, como corresponde, potente, mucho de esto que está pasando hoy día no lo habríamos vivido, porque habríamos tenido educación comunitaria, que nosotros aquí lo tenemos que tratar de subsanar antes que pasen las cosas. Entonces habríamos tenido mucho más trabajo comunitario, mucho más psicología comunitaria, y también habríamos tenido trazabilidad a tiempo, que tampoco la tuvimos, porque ese es un rol que tendría que haber tenido la atención primaria y que nunca se le empoderó, y lo hicimos tardíamente. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis, y nos va a demostrar y nos va a llevar a eso mismo. Vamos a llegar a ese diagnóstico, y yo espero que lo podamos resolver en los próximos años, porque de verdad también hemos aprendido cosas buenas, y esto significa que nos volvieron a decir que Chile era solidario, que había perdido esa solidaridad y que hoy día la recupera, que también nos recordó que hay territorios, y el territorio se ha empoderado. Y hoy día hay líderes territoriales muy, pero muy buenos, que están mostrándonos caminos y nos están diciendo que somos capaces de unirnos, somos capaces de organizarnos. Hasta cooperativas están surgiendo, cosa que para mí es realmente alentador. Yo creo que esto es un remesón, y creo que Chile tiene el derecho y tiene el deber de cambiar y de ser más solidario, y de preocuparse de toda su gente, y no permitir más estas inequidades. ¿No? Necesitamos desde todos los ángulos, desde la salud mental y todo, necesitamos estar todos pendientes de eso y aportar a ese camino que necesitamos de cambios. Sí, Blanca, bueno, surge, ¿cierto?, la arista política aquí de todas maneras, y de alguna manera también, ¿cierto?, Lucila señala una posibilidad, digamos, de cambio. Este tema de la nueva constitución, de ir a votar el 25 de octubre, sin duda que es relevante. Y de alguna manera también habla ella de los liderazgos. Surgen liderazgos en la base, pero ¿cierto?, en la élite uno ve muchas divisiones, ¿cierto? No hay propuestas concretas. También hay una sensación de frustración, digamos, de que esos liderazgos nuevos no tengan un protagonismo, o por lo menos a través de los medios de comunicación. No sé cómo siente la gente, digamos, esa desconexión, esa necesidad de nuevos liderazgos, y por otro lado, cierto, que ellos no los vean masivamente, por lo menos a través de los medios de comunicación. Mira, yo creo que los medios de comunicación tienen una labor fundamental en esta época, ¿no? La tienen para mostrar la realidad territorial de lo que somos. Yo creo que tenemos efectivamente una oportunidad. Creo que Chile, y voy a ser bastante clara en eso, yo creo que el cambio constitucional está ganado, porque creo que la tolerancia se terminó. Yo creo que esta época, tanto el estallido social nos mostró, ¿no es cierto?, y en particular la pandemia, que no queremos un Chile diferenciado, que no queremos que el 5% de la población, ¿no es cierto?, se lleve un nivel de la riqueza mayor, porque eso en definitiva nos hace daño. No es por envidia, no es por resentimiento, no sé cómo lo ven algunos, pero desde el punto de vista analítico, ¿no es cierto?, es imprescindible que se produzcan cambios, porque cuando hay leyes y estados ilegítimos, la única herramienta que le queda al poder es la represión, ¿no? Y es la legalidad. Por lo tanto, y esa legalidad está en la Constitución, y si la vamos a cambiar, tenemos que discutir mucho, conversar mucho, reflexionar mucho, plantearnos muchas alternativas de temas, porque realmente todos queremos el cambio, y la gran mayoría de este país ya lo demostró. Quiere un rayado de cancha distinto, ¿no es cierto?, donde se perpetúe precisamente lo que decía también Lucila, ¿no?, el compartir el hecho, la complementariedad que estamos viendo hoy día y que lo tenemos como país, y no la competencia, que nos han dicho que eso nos hace fuerte, es la complementariedad de un país la que nos hace fuerte. Necesitamos redefinir la inversión pública. Fíjate que frente a la generación de empleos, si determinamos solamente el Estado, y el gobierno está señalando que obras públicas es una alternativa, pero tienes que invertir mucho en salud. Está claro que nosotros necesitamos medidas urgentes en salud.
Las regiones tenemos solo un nivel de, y lo decían mis colegas que conocen más el sistema, un sistema de salud precaria, ¿no? Y precaria en términos de cobertura y también de niveles de atención, en términos de especialización. Si tenemos una enfermedad más grave, nos salvamos si tenemos los recursos para irnos, no sé, a la FAL, a otros espacios de Santiago, porque está todo centralizado y porque además una familia tiene un impacto muy grande. Tenemos otra área muy importante que nos puede ayudar a salir del problema en unos 7 años, es que es educación. Invertir en educación es fundamental, ¿no? Y no solo, fíjate cómo precarizamos la educación, 35, 45 niños en una sala, jóvenes en una sala, con un solo profesor, con poca ayuda, ¿no es cierto? No todas las salas de clases tienen estos apoyos educativos, y entonces hay que invertir muchísimo en educación, y no solo en la educación, en infraestructura y en cobertura, sino en calidad educativa, alternativas educativas, no solo para lo técnico, también para el pensamiento. Necesitamos invertir en las universidades, etcétera. Es decir, tenemos áreas de inversión que son urgentes, ¿te fijas? Pero eso no va a pasar si no somos capaces de cambiar las reglas del juego. Y la Constitución son las reglas del juego. Y la forma como nos vamos a regir son las reglas del juego. Te fijas, que no nos vengan con otras reglas que no queremos. Ok. Bueno, Jorge, por último, esta precarización, ¿cierto?, que sentimos en distintos sectores de la sociedad nacional, en el ámbito de la salud también es indudable, digamos, que existe. Y en la salud mental, digamos, también sabemos, digamos, de lo difícil que es contar con profesionales, con abordar estos temas, con entregar, ¿cierto?, las atenciones que la gente requiere. ¿Cómo verías tú, digamos, una situación de futuro? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, súper importante lo que describen mis colegas. O sea, primero que todo hay una situación que viene desde antes. Esta sensación de frustración y de impotencia que al final tenemos por estas diferencias y estas clases sociales, en donde hay una situación que está concentrada en un solo lugar, que es quien tiene el acceso. Se han hecho planes y políticas públicas, por lo menos en salud mental, hablando de la del 2000, que cuando se empieza a hablar ya de descentralizar, de generar nuevos conceptos de salud mental más comunitarios, venían desde el 90 obviamente, pero se entiende de que no hay salud sin salud mental. Y esa es como la premisa. Pero cuando hay todas estas otras situaciones que estamos comentando, de precarizaciones, en donde no se resguardan ciertos derechos sociales, ciertas seguridades, ya nos dejan con una base mucho más endeble, ¿no? Entonces, si vemos que hay todas estas situaciones que no se han modificado, en el contexto de la pandemia hoy día, por ejemplo, ya veníamos con problemas de diferencias del trabajo informal, por ejemplo. Veníamos con problemas también con el acceso a la vivienda, veníamos con situación también de las diferencias en el acceso en salud, y nos toca una pandemia, ¿no? Recordemos que todo este estallido social viene por estas situaciones de precariedad y de agotamiento de la ciudadanía que dicen necesitamos que esto cambie, no podemos seguir con esta dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hubiéramos tenido un estándar, una calidad de vida donde se hubieran resguardado ciertos derechos sociales, donde se hubieran entregado políticas públicas que llegaran a tiempo también, nosotros hubiéramos tenido una mejor estabilidad para poder soportar este cambio o esta desadaptación a esta rutina cotidiana, ¿no? Hubiéramos tenido una mejor condición para poder enfrentarlo económicamente, socialmente, resguardado, y que es el reflejo también que se da en otros países más desarrollados, por lo menos que tienen un nivel de desarrollo en donde tienen políticas públicas fuertes, pero al mismo tiempo también tienen un nivel de base de derechos sociales que les permita estar en su casa. Conozco historias que me han comentado de familiares que quedaron atrapados en el extranjero, porque a nosotros nos partió como en febrero la situación de la pandemia. Sí. Y en esos lugares donde tenían esos contextos, tuvieron una mejor posición para enfrentar todos estos cuadros ansiosos, cuadros anímicos, todos estos trastornos que aparecen post pandemia o durante la pandemia y que se van a agudizar. Lo dijo Lucila hace un minuto, nos vamos a encontrar con una demanda después de la pandemia de esta situación a los servicios de salud en general. Pero si no tuviéramos todas estas situaciones que hemos estado conversando a lo largo de la entrevista, veríamos que hubiéramos estado mucho mejor preparados en lo individual y en lo colectivo para abordar todas estas consecuencias psicológicas o de salud mental. Así es, bueno. Muy cortita que te quería agregar, Reinaldo, que es algo que
porque nosotros estamos diciendo que los servicios de salud están precarizados, que no podemos responder, qué sé yo, pero yo creo que hay que entender que eso tiene sentido cuando uno sabe, por ejemplo, que el presupuesto de salud mental alcanza al 1.8% del presupuesto de salud del país. Entonces, ustedes comprenderán que con las prevalencias que hay de trastornos de salud mental en el país, con todo lo que hay, digamos, de presiones y de situación económica precaria, etcétera, de desigualdades, esa salud mental obviamente no va a poder ser cubierta con un presupuesto de esa naturaleza que lo arrastramos por años, ¿eh? No es que sea ahora, es que por año ha estado ese mismo presupuesto que fluctúa un punto menos, un punto más, no más que eso. Entonces, ahí nos estamos viendo las prioridades del país que tienen las autoridades, y que son autoridades que por décadas ya más están con la misma lógica, digamos. Entonces, por eso es importante, yo insisto, el cambio de constitución. Eso es fundamental. Y yo creo que, a pesar de que probablemente la forma o quienes serán los constituyentes no es lo que uno quisiera, ¿no? Pero yo creo que la gente ha crecido mucho en este tiempo y va a hacer que la escuchen. Yo creo que de verdad Chile va a hacer que lo escuchen, y yo creo que desde los territorios se va a decir mucho de cómo se quiere que se resuelvan los problemas que hoy existen. Y van a tener que escucharlo, porque eso es lo propio de una democracia, si de verdad creemos en la democracia. Bueno, quiero agradecerles, ¿cierto?, que nos hayan acompañado en esta conversación. Ha sido muy interesante, por supuesto, porque hemos abordado este aspecto emocional, pero además, ¿cierto?, con todas las derivadas que conlleva, y creo que hemos podido sacar algunas conclusiones gracias a vuestras intervenciones. Así que muchas gracias, Lucila Pizarro, Blanca Yáñez y Jorge Sarmiento, por acompañarnos en este programa. Gracias por invitarme. Muchas gracias. COVID-19 en Tarapacá, un programa especial de Quique Televisión que cuenta con el auspicio del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social, del Ministerio, Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional. Gracias por vuestra sintonía.